Amados hermanos en el cuerpo de Cristo, les saluda su hermano Joel Valenzuela desde la ciudad de Cañete en el sur de Chile. Quiero compartir con ustedes algunas de las preciosas verdades que el Señor nos ha dado en nuestra comunión con los santos, que aquí nos congregamos en esta ciudad con toda libertad, solo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, amándonos también como hermanos y buscando que el Señor sea dándonos la edificación que necesitamos por medio de su Santo Espíritu a través de su palabra. Lo que quiero compartir hoy con ustedes está basado en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es una palabra que contiene mucha luz y mucha verdad, hermanos, respecto de la iglesia. Un concepto y una revelación que el enemigo se ha encargado durante muchos años, siglos podemos decir, de tergiversar, corromper, al punto que hoy día es difícil encontrar un hijo de Dios que tenga un concepto claro, espiritual, bíblico, de lo que es la iglesia. Lo más triste es que muchos todavía asocian este término santo, que es la iglesia, con edificios. Cuando dicen, yo voy a la iglesia, vamos a arreglar la iglesia, cosas así, hermanos, que demuestran una falta de luz y revelación del Señor respecto de esta palabra, de este concepto, de esta obra que el Señor Jesús dijo que Él haría, edificaría. Estoy citando Mateo capítulo 16, cuando el Señor reveló a Pedro y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Está diciendo que el que edifica es Él. Y lo que está edificando es algo para Él mismo. Y eso es, hermanos, precioso para el Señor Jesús. Porque la Biblia revela que es su novia, que va a ser su esposa, 1000 años de deleite en la cena de las bodas del Cordero, en el reinado del milenio, junto con el Señor, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, como dice Efesios capítulo 6. Hermanos, por lo tanto, malamente podríamos asociar este concepto con el lugar donde nos congregamos, que puede ser una sala, un salón, una bodega, no sé cómo dirán en otros países, pero es un lugar nomás, una pieza, que nada tiene que ver con este concepto santo. Y hermanos, lamentablemente todavía ocurre mucho eso. Otros quizás han avanzado un poquito más y por lo menos dicen la iglesia somos nosotros, somos las personas. Pero también no dicen el concepto santo y perfecto que dice la Escritura, sino que también lo asocian solo con ellos, el grupito que se reúne o la gran organización que tengan, pero que es una particularidad. Han tomado una verdad o algunas verdades de la Escritura y la han hecho suyas
y son celosos en ello, y los que se asocian se reúnen en función de ese celo, de esos conceptos, de esas verdades, se llaman a sí mismos la iglesia, que muchas veces juzgan al resto diciendo que no tienen la verdad, ellos tienen la verdad. Y eso, hermanos, es muy común en estas falsas doctrinas que existen hoy día, llamadas testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, pentecostalismo también, mucho que ha caído en una especie de tergiversación del verdadero evangelio, porque ellos justamente son los que más usan este tipo de terminología. Voy a la iglesia y creen que Dios está ahí. Si se reúnen a las 7, entonces es normal vestirse bien, buena ropita, peinadito, todo, porque voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, porque allá está Dios. Y a esa hora, ahí se conducen muy, muy temerosos y con mucha reverencia, le llaman ellos, y hermanos, y luego que termina esa reunión culto que le llaman, van a sus casas y ahí ya se acabó la presencia de Dios. Quedó allá, en el lugar llamado iglesia. Hermanos, misericordia, Señor, por esos hermanos, que puedan avanzar. Hermanos, la iglesia, de acuerdo a las Escrituras, está formada por todos los hijos de Dios, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Son hijos, somos hijos de un mismo Padre. Y no puede haber ninguna diferencia, no puede haber ninguna separación, sectarismo, disensión entre nosotros los hijos de Dios. Cuando tenemos el verdadero encabezamiento, el único encabezamiento que tiene la iglesia de Jesucristo, del Señor, que es Él. Él es la única cabeza. Él es el Señor. Él es el que compró a precio de su sangre a esta amada. Y nosotros, hermanos, somos. Usted, mi hermano, quizás está escuchando, viendo esta palabra. Hermano, si usted fue redimido por esa bendita sangre y fue regenerado cuando usted se arrepintió de sus pecados y confesó y pidió perdón al Señor y creyó en esa obra preciosa que Él hizo en la cruz y también venciendo la tumba, entonces usted fue regenerado. Esa regeneración que el Espíritu Santo hizo en usted ahora le hace apto para usted con propiedad decir: soy un hijo de Dios, soy un siervo de Jesucristo, pero también soy miembro del cuerpo de Cristo, el único cuerpo que Él tiene por toda la tierra, formado por todos sus hijos, y que tiene expresiones en cada ciudad a través de las iglesias locales en cada ciudad, los santos que en esa ciudad hay, que según el Señor deben amarse, deben vivir en comunión, deben ser uno en el Señor y en Dios Padre, uno en la verdad que es su palabra, y no tener disensiones por celos particulares, celos por doctrinas particulares o algunas verdades, aislarlas y separarlas del resto. No, hermanos, el Señor no murió por eso, ni tampoco Él tiene contentamiento con esas actitudes de sus hijos. Por lo tanto, el concepto verdadero del que estamos hablando y queremos transmitir en esta palabra para ustedes es que la iglesia, hermanos, es algo precioso para Dios, precioso para el Señor Jesús. ¿Qué ofensa para Él es decirle: voy a la iglesia? Imagínese, hermano, lo que eso significa, y el Señor sabe lo que es su iglesia, por supuesto.
Otro que diga, voy a reparar, voy a pintar la iglesia. ¿Y el Señor qué dirá? ¿Qué está diciendo? ¿Que va a pintar qué? Se fija, hermanos. Pecamos de ignorancia, pecamos por no conocer la verdad. Y eso muchas veces no podemos culpar a los que nos enseñan. Claro, si ellos no tienen también claridad, son responsables delante del Señor. Pero si usted, mi hermano, tiene ojos, y usted, mi hermana, sabe leer, y usted tiene Biblia, o quizás tiene una, dos, tres o cuatro en su casa Biblia, y no las lee, pregúntese de quién primeramente es la responsabilidad. ¿A quién le va a preguntar el Señor cuando lo llame a su tribunal? ¿Va a ser a su pastor? ¿Al que dice que es su pastor? ¿Va a ser a otra persona? ¿O le va a preguntar a usted? Al punto, hermanos, ha llegado la gracia y la misericordia que Dios ha provisto para salvar a su pueblo de la ignorancia, que si usted no sabe leer, por ejemplo, mi hermano, hoy día existen medios tecnológicos. Está la Biblia audible. Usted la puede colocar en su computador, la puede colocar en su equipo de música, la puede andar trayendo en su celular. Hermano, de cualquier manera. Aunque no tenga energía eléctrica, hay aparatos con batería que usted puede usar. Hermano, no hay ninguna excusa. En mi ministerio me he encontrado con muchos hermanos que tienen esa excusa. Y les he dicho lo mismo. Hermanos, no hay. Pídale a alguno de sus hijos, dígale a alguien, yo mismo le grabo, le traigo un CD con la Biblia hablada para que usted la oiga. Porque va a ganar igual bendición, porque la escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces así el Señor le va a librar de caer en la ignorancia, lo digo con respeto, en la ignorancia de no conocer la verdad de Dios en este aspecto que estamos hablando hoy, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es mi casa ni es su casa, ni es la casa de ningún hombre, es la casa de Dios. Por lo tanto, las reglas de conducta, de servicio, del relacionamiento entre los santos, no las ponen los hombres, no son los estatutos, no son las confesiones de fe. Las reglas las pone el Señor. Y esas reglas están aquí, hermanos, contenidas en las Escrituras. Es por eso que necesitamos conocer la palabra del Señor para no pecar contra el Señor, hermanos, quizás no de forma deliberada, pero por desconocimiento pecamos. Y existen pecados tanto de acción como también de omisión, por no conocer la verdad del Señor. Bueno, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia está formada por personas vivas que han recibido la vida de Dios por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y ha vivificado todo nuestro ser y lo sigue vivificando día a día. Personas vivas cuya primera característica es el amor. Se aman. Donde no hay amor, no está Dios. Esto no son palabras mías, lo dice el Señor ahí en la carta del hermano Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera característica, hermanos, que debe darse en la iglesia. Y si usted es un hijo genuino del Señor y está oyendo esta palabra y ha tenido esa experiencia, usted va a concordar conmigo. Cuando nos encontramos con un hermano, no es primera vez que lo vemos, nunca lo vimos ni lo conocimos. Sin embargo, al conocerlo, oír sus palabras, percibir su espíritu, que es un genuino hijo del Señor, hermano, brota inmediatamente un amor para abrazar a ese hermano.
y para compartir con Él, y el corazón inmediatamente hay una afinidad y en el espíritu también. Eso es normal, porque somos de la misma familia, somos hijos del mismo Padre. Y es la vida de ese Padre que nos mueve a unirnos. Es normal, hermanos. No es normal que solo haya gente que se reúna con cierta identificación doctrinal, como hemos dicho, o por algún tipo de congregación, pero que entre ellos no tengan ningún tipo de relacionamiento. Y yo conozco, he visto casos de personas que me han dicho, yo voy a tal congregación y me siento y hago un culto para el Señor, pero no tengo idea quién está a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. No tengo idea, no sé ni cómo se llaman. Ellos tampoco saben cómo me llamo. Nunca me visitan. Jamás. No saben dónde vivo. Hermano, ¿qué es eso? ¿Eso puede decir usted que es la iglesia del Señor? ¿Eso puede decir usted que es el amor de Dios? No, hermanos, ahí no hay amor de Dios. Por lo tanto, es una clara indicación que eso no es la iglesia del Señor. Puede que en ese lugar haya verdaderos hijos de Dios, que están errados, que están siendo llevados por un camino equivocado y que el Señor se encargará de sacarlos a tiempo, librarlos de ese error. Pero hermanos, no es el amor, la comunión, el anhelo de visitarse, de compartir las riquezas del Señor, de hablar la preciosa palabra, de ayudarse a estar presto para socorrerse en cualquier necesidad. Es normal que en el corazón nuestro de los hijos de Dios nazca eso. Y es así, hermanos. Si no nace, no hay esa disposición. Y al contrario, hay un corazón duro, frío, un carácter sin ningún sentimiento espiritual hacia otro hermano u otra familia. Hay que preocuparse. Si usted tiene ese problema, pregúntese. La Escritura dice, pregúntese si está en la fe, examínese si está en la fe. Es posible que usted todavía no haya tenido una genuina y verdadera conversión y solo tenga una simpatía por algún grupo, alguna doctrina, pero no sea un verdadero o verdadera hijo de Dios. Hermanos, la iglesia, la casa de Dios, es donde Dios vive, Dios habita y el Señor es amor. Así que la primera cualidad que se manifiesta es el amor entre los hermanos. Qué pena es ver, hermanos, congregaciones donde los hermanos van a reunirse con odio entre ellos. Hacen el culto con odio entre ellos. Se van con odio. Y afuera, mientras se despiden, si es que se despiden, algunos diciéndose palabras, eh, palabras irrespetuosas, ofensivas, porque están llenos de odio. Yo conozco situaciones así en mi ministerio, he visto mucho eso. Hermanos, eso no es la iglesia. Aunque se llamen y digan, nosotros somos la iglesia tanto, y le ponen un título muy especial, un título muy espiritual, apostólica de Jesucristo, de los santos y cualquier cosa, hermano. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Si nosotros no tenemos que ponerle nombre a nada porque el nombre se lo puso el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí apareció, hermanos. Ese es el nombre que dio el Señor a esta obra bendita que Él comenzó en la cruz. Continuó con su resurrección. Continuó con la obra del Espíritu Santo allí en Pentecostés con sus apóstoles. Hermanos, y ha seguido hasta hoy, este tiempo final, siglo XXI, próximos ya a su venida, próximos a que se manifieste ese gran periodo de tribulación que viene sobre la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, sigue el Espíritu Santo edificando, colaborando, edificando la iglesia del Señor, preparando la novia, preparando la esposa del Cordero, llevándonos a vivir santidad. Aparte del amor, santidad, justicia.
porque nuestro Dios, nuestro novio es santo, es justo y verdadero. Y la novia tiene que ser igual también. Santa, llena de justicia. Así dice Apocalipsis 19, que cuando el Señor viene y la encuentra preparada, y la novia está preparada, y se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Justicia, ¿ves? Y verdad, mi hermano, verdad. No engaño, no mentira, no falsedad, no hipocresía, nada. Verdad, rectitud. De esa forma el Señor está adornando, edificando su amada iglesia, para presentársela a sí mismo una iglesia, estoy citando Efesios 6, gloriosa, sin mancha, sin arruga, con la cual Él se va a casar. Hermanos, ese es nuestro destino precioso, glorioso, y esa es la obra que el Señor está haciendo hoy con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, resumo estas mis palabras, porque voy a continuar hablando de esto mismo y muchas más verdades que nos ha dado el Señor. Resumo esto diciendo que la iglesia, hermanos, es lo más precioso para el Señor. Nunca más use esa palabra para cualquier otra cosa que no sea lo que el Señor ha revelado. Nunca más, hermano, le animo en el Señor, se refiera a la novia del Señor, a la esposa del Cordero, como cualquier cosa. La iglesia de allí, la iglesia de allá, la iglesia del fulano tal, la iglesia. Hermano, es como si fuera una ramera o fuera un conjunto de rameras. Bueno, de hecho, las que dicen ser no lo son. Son esas rameras que dice Apocalipsis. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Claro, pueden llamarse iglesia. No estoy ofendiendo a nadie, ni estoy estigmatizando a nadie. Cada uno vea dónde está y qué hace delante del Señor. Pueden llamarse iglesia, pero no lo son. Hermanos, la única, no tiene para qué decirlo, vive la riqueza de su Señor. Se aman los hermanos, se buscan para la genuina comunión, porque la edificación se logra a través de los dones y la función de cada uno de los miembros, porque a cada uno el Señor le dio una porción de su gracia, una porción de fe, conforme a Él, a su propósito. Es algo que hace el Señor. Y Él nos colocó también en su cuerpo como Él quiso. No es lo que uno quiere, no es el don que uno quiera. Hermanos, es obra bendita y poderosa de Jesucristo nuestro Señor. Somos su amada iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, tanta misericordia. Éramos personas muertas en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y ahora, con mucho gozo, cuidamos nuestra salvación, buscando ser fieles al Señor y también colaborando con Él en esta obra de edificación. Como el apóstol Pablo decía, yo planto, Apolo riega, otros sigue haciendo otra obra, pero el crecimiento, la edificación, la produce el Señor, Dios. Mis queridos hermanos, espero haberles bendecido con esta palabra. Voy a continuar, si el Señor así lo permite, hablando de este mismo versículo, lo que continúa, dándoles también de gracia a ustedes lo que de gracia he recibido y hemos recibido con mis hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes. Amén.